Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a dar lectura a la lección de esta mañana. La lección es número 6, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es donde vamos a estar dando lectura en esta mañana, en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a ver algunos versículos de ahí, empezando como el 9:3, que dice: Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración que tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con protestas, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otras semanas confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, a los que determinado derramar sobre el desolador. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. Venimos buscando, Señor, que usted venga por su medio, su Espíritu Santo, Señor, a hablarnos en esta mañana. Con esta lección, Señor, que podamos entender, captar, Señor, la enseñanza en esta mañana, y que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Padre. En este momento, Señor, te pido por aquellos que me están escuchando el día de hoy, te pido que bendiga su vida, su familia, sus hogares, Señor, su trabajo, Señor, todo lo que ellos tengan, Señor, que sea bendecido y prosperado, Padre. En este momento, Dios, yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La profecía de las 70 semanas de Daniel es el tema en esta mañana. El tema central dice: Dios obra a través de la oración intercedora para atraer a las personas a sí mismo. Por eso dice: Dios obra a través de la oración intercedora para atraer a las personas a Él mismo, a Jesús. Daniel hace una oración intercediendo por el pueblo. Daniel comienza a interceder por la humanidad, de cómo el pueblo ha estado ya por muchos años cautivo. Y entonces Daniel empieza a interceder. Yo quisiera que nos preguntáramos: ¿qué lo ha llevado usted a una temporada de oración de intercesión? ¿Qué lo ha llevado usted a interceder,
a tener una oración intercesora. ¿Qué lo ha llevado a usted? ¿Una tragedia? ¿Una enfermedad? ¿Una emergencia? ¿Una tragedia nacional? ¿Qué es lo que lo ha llevado a usted a interceder? Es lo que vamos a ver, porque ¿qué es lo que llevó a Daniel a interceder por el pueblo? Yo creo que hoy es el día o es el momento, hermanos, de que nosotros empecemos también a interceder. Que tengamos ese espíritu de oración intercesora, especialmente, hermanos, por la humanidad, de que no quiere saber nada de Dios. Está viviendo a su manera, diversiones, fiestas, bebidas, viviendo como ellos quieren y se han olvidado de Dios. Pues el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Daniel se encontraba en esta situación. Si vemos Daniel capítulo 9, del versículo 3 en adelante dice, Daniel 9:3, y volví mi rostro, dice, a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, ayuno y cilicio y ceniza. Nadie quiere enfrentar situaciones como estas. Sin embargo, un hijo de Dios tiene la bendición de ir ante el trono de Dios y encontrar misericordia y gracia en momentos de necesidad. Daniel dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, ayuno y cilicio y ceniza. Es lo que quiero que entendamos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de ir ante el trono de Dios y encontrar misericordia, gracia en momentos de necesidad. Si vemos la porción de Hebreos capítulo 4, versículo 16, la Biblia nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de acercarnos ante Dios y encontrar la misericordia y la gracia en momentos de necesidad. Claramente nos dice su palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Daniel fue llevado a la oración intercesora, a recordar que Dios había prometido el regreso de su pueblo y había prometido después de 70 años de cautiverio. Mientras estudie la oración de Daniel, tenga en cuenta que si bien Dios tal vez nos responda a su oración enviando un ángel, Él sí escucha y responde cuando usted lo llama. La Biblia dice que su oído está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Y si el pueblo se humillare, dice la palabra también, y buscare su rostro, Dios está atento para escuchar. Aquí vamos a hablar la oración de Daniel por un pueblo, hermanos, que había desobedecido, que había pecado, que había hecho todo lo malo en contra de Dios. Entonces Daniel comienza a pedir misericordia, favor, gracia. Algo que el pueblo no merecía, porque había desobedecido a los profetas. Había desobedecido los mensajes del profeta. No ponía atención, como hoy la humanidad no quiere poner atención a la palabra. Aquí está la solución para nuestra situación. La palabra es la solución. Los mandamientos de nuestro Dios. No vivamos a nuestra manera, vamos a vivir como Dios nos ha ordenado que vivamos. Una vida honesta, una vida de justicia, una vida de paz, de gozo en el Señor. Había transcurrido casi, dice Daniel 9, oré y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo,
Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardas tus mandamientos. Aquí podemos ver de cómo Daniel comienza a interceder y comienza a reconocer cuán grande y digno es nuestro Dios. Dios grande, digno de ser temido, así lo reconoce Daniel. Daniel comenzó a interceder por un pueblo, se humilló ante Dios con ayuno, vistiéndose de tela de silicio, sentándose sobre ceniza. Daniel entendía que el pecado del pueblo judío lo había llevado al exilio. ¿Qué lo había llevado al cautiverio? El pecado. ¿Qué es lo que nos ha llevado a nosotros a estar cautivos en nuestros hogares? El pecado. El juicio de nuestro Dios por causa del pecado. Estamos cautivos en nuestro hogar, tal vez por un rato, por unos momentos, unas semanas, unos meses. Pero estamos cautivos, no tenemos la libertad. ¿Por qué? Por el mismo pecado, la misma desobediencia del hombre. El hombre no quiere sujetarse a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre no quiere humillarse a nuestro Dios. Ahora estamos cautivos en nuestros hogares, encerrados, algunos con miedo, con temor, cuando Dios nos dice en su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Daniel entendía que el pueblo había desobedecido, que el pueblo había pecado, y era una vergonzosa condición de la gente, y el reproche que había traído en el nombre de Dios llenaron de remordimientos a Daniel. Y por eso Daniel comienza a decir: y oré a Jehová, mi Dios, que hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y toda la tierra a donde lo has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti. Esto es lo que Daniel comienza a confesarle a nuestro Dios. Dios ya lo sabe. Dios sabía el pecado. Dios sabía la desobediencia del hombre. Dios conocía. Y por eso estaba en la condición que ellos estaban. Pero sin embargo, Daniel comenzó proclamando la grandeza, la fidelidad de Dios, lo que contrastaba fuertemente con el pecado de la gente. Y habían quebrantado los mandamientos de Dios e ignorado a los profetas que Dios había enviado para restaurarlos. Hoy en nuestros días, hermanos, ¿cuántas veces les hemos hablado? Busquen a Dios, acérquense, vamos a congregarnos. Y en vez de que nuestros templos estén más llenos, están cada día más vacíos. Porque queremos vivir a nuestra manera. No queremos vivir conforme el mandamiento y los reglamentos de nuestro Dios. Y es la situación que estamos viviendo. Cautivos. Estamos cautivos en nuestros propios hogares por causa del pecado, por causa de la desobediencia del hombre. Por causa de todo esto, el pueblo judío fue disperso, dice, entre las naciones a causa de su infidelidad. Fue desparramado por ser un pueblo fiel. Fue llevado
cautivo a diferentes naciones por causa de su infidelidad. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel a las promesas de su pacto. Daniel sabía que Dios es misericordioso y perdonador. Si vemos el versículo 9, dice, de Jehová Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él no hemos rebelado. ¿Qué dice? Daniel declara en el versículo 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Dios solamente, hermano, es el que puede tener misericordia de nosotros. Es el único, el que puede tener misericordia en nuestras vidas. Pero sin embargo, usted y yo tenemos que buscarlo. Yo les animo, acérquense, ahorita que es tiempo, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Volveos a las sendas antiguas, donde conocimos al principio del Evangelio. Volveos una vez más a nuestro Dios. El pueblo no había cumplido el pacto, aunque Dios había sido fiel con ellos. Hoy en nuestros días estamos viendo esta misma situación. Dios sigue siendo fiel. Los rebeldes somos nosotros. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, está en el mismo lugar, está en su trono. Nosotros no estamos en el lugar que debemos estar. Estamos meditando en Dios. Estamos pasando más tiempo con Él. Meditamos en su palabra. Platicamos con Él. Platicar con Dios es como platicar con un amigo. Él nos escucha y también nos responde si tu oído está atento a escuchar su respuesta. Tenemos que tener un oído audible para escuchar su voz. Dios nos habla cada mañana y quiere platicar con nosotros cada momento. Pues nosotros no tenemos el tiempo para dedicarlo a nuestro Dios. Dios se ha cansado de esperarnos. Dios se ha cansado de esperarnos, de que lo busquemos. Por eso Daniel dice que intercedió por el pueblo. Aunque Dios había sido fiel, pero el pueblo había sido un pueblo rebelde, que rechazaron los profetas de Dios. Y por eso Él fue justo en llevar a cabo los juicios descritos en el pacto que dice aquí en el 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová, pues nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, dice. Todo Israel traspasó tus leyes, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. El pueblo reconoció y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes y los gobernadores, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y atender a tu verdad. Daniel les declara, les dice, el pueblo ha desobedecido. El pueblo ha olvidado las leyes de Jehová. El pueblo se ha olvidado de los mandamientos y no se han tenido el tiempo para convertirse de todas sus maldades, para entender a la verdad de Dios. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Es triste? Daniel estaba perturbado por la falta de arrepentimiento. Daniel estaba perturbado por la falta de arrepentimiento. Su oración de confesión era muy necesaria, porque el pueblo no quería buscar a Dios.
Entonces Daniel se sentía obligado a interceder por el pueblo. Es nuestra responsabilidad hoy en nuestros días también estar intercediendo por la humanidad. La gente no quiere buscar a Dios. La gente no le interesa la situación que estamos viviendo. Pero sin embargo, es necesario que busquemos a Dios por medio de la oración de intercesión para interceder por la humanidad. Daniel estaba perturbado. Dios esperaba que su pueblo le obedeciera. La obediencia refleja nuestro amor hacia Él. ¿Cuántos nosotros hemos sido rebeldes? ¿Cuántos nosotros nos hemos apartado de Él? Lo que aquí nos enseña, hermanos, que la obediencia le refleja el amor que le tenemos a nuestro Dios. La obediencia refleja el amor que le tenemos a nuestro Dios. La obediencia refleja nuestro amor para Él y resulta a su favor. Si usted está consciente de que desobedecimos al Señor, confiese su pecado. Confiese sus culpas. Dios está presto, hermanos, para recibirnos cada momento. No es tarde. El día de hoy es el momento de humillarnos. El día de hoy es el momento de presentarnos delante de Dios y decirle: grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Es momento, hermanos, ahorita de decir, de presentarnos delante de Él y decirle a Dios: aquí estoy. Perdóname. Restáurame. Límpiame. Purifícame. Santifícame. Quítame todos tus malos pensamientos, todas estas malas acciones. Ven a quitarlas. Dios está buscando que la gente se humille, que la gente se postre, que la gente le busque. Daniel intercedía por el pueblo. Si vemos ahí la continuación, la segunda parte, oración por la restauración. Primero, Daniel confiesa su pecado del pueblo, toda desobediencia, y ahora está pidiendo restauración para el pueblo. Si vemos ahí Daniel 9:15 dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, hiciste renombre, cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos en derrota nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y ruego, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Así dice, o así intercede Daniel. No estamos confiando en nuestras obras de justicia, sino en tus muchas misericordias. Ten compasión de tu pueblo. Es lo que comienza a interceder Daniel. Daniel reconoció, después de reconocer Daniel el pecado del pueblo y el justo juicio de Dios, Daniel se enfocó en la restauración del pueblo. El hecho de que el pueblo judío no se mantuviera fiel a Dios había traído reproche y desprecio a Jerusalén. Y ellos mismos, ahora Daniel le pedía al Señor que mostrara misericordia y favor como lo había hecho antes. Así como Dios había sacado a los israelitas de Egipto, nuevamente necesitaban ser liberados. Así como los había sacado de Egipto, ahora necesitaban ser liberados una vez más. El pueblo necesitaba ser restaurado. Y esa es nuestra responsabilidad hoy en nuestros días. El pueblo de hoy también necesita
ser restaurado. El pueblo de hoy necesita ser restaurado. Necesita buscar a nuestro Dios. Necesita humillarse ante la presencia de Dios para buscar el favor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios es santo. Dios es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Pero usted y yo tenemos que reconocerlo. Dios no puede hacer nada si yo no me humillo. Para que Dios venga a obrar en mi vida, yo tengo que humillarme delante de su presencia. Para que Dios venga a obrar en mí, yo tengo que humillarme, yo tengo que postrarme, yo tengo que reconocer que soy pecador. Yo tengo que reconocer que necesito de Dios. Dios está buscando que el pueblo se humille, que el pueblo reconozca que necesita de Dios. Es importante notar que el pecado hace más que dañar al pecador. El pecado deshonra a Dios. Por eso Daniel oró pidiendo misericordia. Porque nuestro pecado lo que está haciendo es deshonrando a nuestro Dios. Y por eso pide Daniel orando en el 17-18. Ahora pues Dios, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Cómo está? Asolado. Estamos solos aquí en el templo porque estamos cautivos en nuestros hogares por causa de todo esto que está aconteciendo. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Humillarse, presentarse ante Dios. ¿Merecía el pueblo judío la misericordia de Dios? No quería arrepentirse, seguían en lo mismo. ¿Merecían realmente la misericordia de Dios? Lo que necesitaban era el favor de Dios, de lo cual no eran merecedores. Y es lo que nos digo en esta mañana también. Lo que necesitamos es el favor de Dios, del cual no lo merecemos, por vivir nuestra vida pecaminosa, una vida egoísta, una vida que no agrada a nuestro Dios. Daniel reconoció que no lo merecían. Lo que necesitaban era el favor de Dios, el cual no era merecedores de ellos. El profundo deseo de Daniel de que el Señor escuchara y obrara se demoraba, se refleja en la tenacidad de su oración intercedora. Una oración impulsada a continuar y a conseguir que Dios mostrara misericordia al pueblo. Una oración ferviente, con mucha insistiendo tremendamente, pidiendo por el pueblo. Nuestra intercesión debe estar motivada tanto por la necesidad de aquellos por quien oramos, como por el deseo de honrar a Dios. Las personas experimentamos cambios positivos y Dios es glorificado cuando Él escucha y actúa en respuesta a nuestra oración. Oh Señor, y se perdona. Presta oído, Señor. Hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Así le dice Daniel. Oye, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la oración de Daniel, intercediendo para que el pueblo fuera restaurado. Aunque el pueblo no merecía el favor ni la misericordia de Dios, Daniel seguía intercediendo por él. Y es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, nosotros también,
seguir intercediendo por la humanidad, seguir intercediendo por el pueblo, que vengan al arrepentimiento, que vengan al arrepentimiento. La última porción de Daniel 9:20 al 27 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios envió nuevamente a su ángel Gabriel con un mensaje. Aún mientras Daniel oraba, Daniel recibió la información sobre el plan de Dios para el pueblo judío. Esto incluía la expiación por los pecados y la disponibilidad de la justicia eterna. El pueblo judío había sufrido mucho por sus pecados, incluyendo la destrucción de Jerusalén y del templo. Y al haber oído al cautiverio, el plan de Dios proporcionaba una solución perdurable, y el problema del pecado, con la venida del Mesías, su obra expiatoria, abría el camino a la justificación eterna de las personas. Al principio de tu ruego, dice, fue dada la orden, y yo he venido para enseñarle, porque tú eres mi muy amado, dice. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner a fin del pecado. Al fin del pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, a la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El santuario y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto